Ahora saludamos en Brasilia a Darío Pignotti. Él es corresponsal de la agencia italiana ANSA, quien ha denunciado que fue agredido durante las protestas el pasado sábado. Darío, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24. Bueno, cuéntanos qué fue lo que pasó. Pues buenas tardes primero, y el país que hace una semana estaba expectante de lo que pudiera ocurrir con las primeras movilizaciones de 4, 5, 6 mil personas en San Pablo, ayer fue literalmente un vendaval de movilizaciones. Se estima que hubo 1,5 millones de ciudadanos volcados a las calles, tal vez más, en las principales capitales, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Brasilia, en Salvador de Bahía, donde justamente se disputó un cotejo ayer de la Copa de las Confederaciones, y en algunas de ellas, ese fue el caso de Río de Janeiro, Brasilia, hubo escenas propias de una guerra civil urbana, enfrentamientos duros, choques muy violentos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, que dejaron un rastro de destrucción y de, inclusive, esto en el plano político, una preocupación creciente en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que ante la magnitud de las movilizaciones, ante la gravedad de la reivindicación que se ha extendido, como ustedes observaron, a todo el país e inclusive a ciudades de mediano porte, ciudades de 500, 800 mil habitantes, optó por suspender una visita de Estado programada hace buen tiempo a Japón. Mantuvo una reunión con sus principales colaboradores ayer hasta cerca de las 8 de la noche en el Palacio del Planalto, ubicado a no más de 300 metros de donde estaba el foco del enfrentamiento entre fuerzas del orden y manifestantes aquí en Brasilia, y convocó a una reunión extraordinaria de emergencia de su gabinete hoy, que tal vez esté ocurriendo en estos momentos. No puedo confirmarte esa información. Lo cierto es que la presidenta da señales de sentirse un tanto abrumada frente a un escenario político que, debemos reconocerlo, hace 2 semanas nadie esperaba, ni el gobierno, ni la oposición, ni los servicios de inteligencia, ni la policía, ni los analistas políticos. Señor Pignotti, usted ha denunciado una agresión durante la cobertura a estas protestas. ¿Nos puede relatar qué ocurrió? Sí, en rigor estábamos el sábado pasado realizando la cobertura de las protestas contra el inicio de la Copa de las Confederaciones aquí en Brasilia, frente al estadio Mané Garrincha. Puntualmente lo que se planteaba por los inconformes era el repudio al alto presupuesto para construir este estadio, y estando allí nos aproximó un convoy de 5 o 6 camionetas de la policía militarizada, del grupo de élite de la policía militarizada. Estacionaron muy próximo a nosotros, y en ese momento les mostré que se trataba de un periodista, le quise ver, creo que lo habrán visto, no puedo afirmar que lo hicieron, mi credencial, y pese a ello me dispararon de inmediato una bomba de gas lacrimógeno que estalló muy cerca de mí y me causó algunas lesiones, pero debo decirlo claramente, ninguna de mayor gravedad. Lo que sí me ha tenido algunos días inactivo, y también cabe consignar que, si bien el caso mío no reviste gravedad, insisto, una decena de periodistas, antes de mi caso, fueron heridas, y ellas, sí, estas colegas sí, fueron víctimas de agresiones serias por parte de la policía militarizada de San Pablo la semana pasada. Incluso uno de los colegas, en el primer diagnóstico que conocimos, corría el riesgo de perder la vista. No sé cuál será actualmente su estado de salud. Darío, brevemente, simplemente que nos digas de qué lado venía la agresión y si sentiste que venía del lado de la policía. ¿Había represión policial en contra de la prensa que estaba allá? Eso lo puedo afirmar. No puedo decir seriamente que me apuntaron a mí en particular. Sí puedo decir que esa fue una bomba de gas lacrimógeno que estalló junto a mí, y como estalló, ustedes saben que el primer flujo de gas es muy violento y me dio de lleno el risco, lo cual me impidió trabajar hasta hoy. Puedo afirmar que fue la policía. No puedo, ciertamente, ser categórico en decir que la policía me disparó. Puedo decir también que al aproximarse a una distancia prudencial, grité imprensa, o sea, que soy periodista, y mostré mi credencial de corresponsal entregada por la presidencia de la República. Esa agresión en particular fue originada en la policía, pero para hacerlo más riguroso con los hechos, no puedo afirmar rotundamente que fui el objeto del disparo. Sí que ellos me oyeron, o probablemente me hayan oído, y luego ocurrió la explosión. Queremos agradecerle mucho, señor Darío Pignotti, corresponsal de la agencia italiana ANSA, quien denunció que fue agredido durante las protestas el pasado sábado, y además nos ha entregado el reporte de lo que ha pasado en otra ciudad, en Brasilia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, buenas tardes.